Queridos amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Querer Vivir, programa que se emite todos los martes a partir de las 12:30 de la mañana en Radio Mairena, emisora municipal de Los Alcores de la 107.4 de la FM. Y también saludamos a todos aquellos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, que por cierto, si valoráis y veis conveniente y veis que tiene calidad el contenido digital que estamos haciendo, un like nos vendría muy bien para que el algoritmo fantasma, ese algoritmo que nadie ve, pero que sabemos que anda por ahí, pues visibilice todo nuestro contenido y podemos hacerlo cada vez mejor. Y si os suscribís al canal, muchísimo mejor. Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema para ir moviendo nuestra maquinaria, ir calentando motores. Vamos a hablar sobre el acoso escolar, sobre el bullying. Y para eso tenemos aquí a un invitado que lleva mucho tiempo dedicado a estos menesteres, que es Enrique Pérez Carrillo, desde Málaga. Enrique, muchas gracias por estar aquí y, por supuesto, bienvenido. Gracias, Javier. Un placer estar en este programa tan interesante. Y también saludamos a nuestros compañeros Meli Rodríguez y Luis Aniza. Compañeros, bienvenidos y muchas gracias también a vosotros por estar aquí. Gracias, Beati. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Muy bien, pues vamos a presentar a nuestro invitado. Enrique Pérez Carrillo de la Cueva es periodista y escritor, autor del libro El acoso escolar mata, coaching infantil y prevención del acoso escolar, maestro internacional de defensa personal, cinturón rojo noveno dan de Aguara Jitsu, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, coordinación del Plan Nacional para la Prevención del Acoso Escolar y coach infanto-juvenil. Todo un especialista y una persona que lleva trabajando en esto bastante tiempo. Enrique, ¿el acoso escolar es lo mismo que el bullying o entramos en dinámicas distintas? Es lo mismo, lo único es que el bullying es un término anglosajón que significa lo mismo, pero me gusta siempre decir acoso escolar para que no haya un conflicto en cuanto a significado. Por ejemplo, ciberbullying es ciberacoso escolar, pero cuando hablamos en español es ciberacoso escolar, porque no todo ciberacoso es escolar. En cuanto a esa definición, me gustaría definirla así muy rápido, porque a veces se habla de acoso escolar en forma muy genérica, pero bastante imprecisa. Y si no sabemos qué es acoso escolar, es difícil el que se pueda diferenciar de qué es acoso escolar y el que no es acoso escolar. Entonces, si me permitís, voy a hacer una breve definición porque creo que es bastante interesante incluso para las familias. Es cualquier forma de maltrato, entendiendo maltrato como cualquier conducta que haga daño. El que nos insulten, el que nos hagan burla, que nos empujen, que nos estigmaticen, que nos golpeen. Que ese maltrato ocurra en el centro escolar, en cualquier espacio del centro escolar, porque entendamos una cosa, el centro escolar tiene la guardia y custodia de los menores desde que entran hasta que salen y tiene la obligación de ir vigilando, esto es, tiene que prestar atención a que sea un espacio seguro. En cualquier espacio se refiere a que no solamente dentro del aula, puede ser en los pasillos, en el comedor, en el gimnasio, en el patio, en el autobús, incluso en el perímetro cercano del centro escolar. El que ese maltrato sea entre iguales, entre cualquier estudiante del centro escolar, tanto del mismo curso como de un curso superior o incluso inferior. Que ese maltrato sea reiterado. Si ocurre una sola vez, sí es maltrato, pero no es acoso escolar. Si ocurre 2 veces, puede ser casual, pero si ocurre 3 veces, y es muy importante este concepto de la reiteración para que sea preciso. Y vuelvo a insistir, si ocurre 3 o más veces, ya es acoso escolar porque empieza a ser algo sistemático contra el mismo niño o niña. Cuando es algo sistemático, se llega a el efecto de la anticipación, cuando un niño ya anticipa que mañana cuando vaya al colegio le va a ocurrir de nuevo. Y esto es justamente lo que genera esa sensación de continuo estado de alerta y de ansiedad. ¿Vale? Este concepto es muy importante. Hay luego 2 conceptos que se exigen de forma errónea, ¿no? Que se dice que ese maltrato sea algo intencional, pero esto es un error porque cualquier proceso
que ocurra en cuanto a acoso escolar ya es algo intencional, porque el que lo hace siempre porque obtiene un beneficio, siempre, con lo cual no hay que demostrar el que sea intencional porque ya lo es per se. Y se le exige otro concepto también, que es que haya desequilibrio en el poder. Y es cierto que en cualquier proceso de maltrato, el que acosa se empodera y el que lo sufre pierde de forma progresiva su autoestima y confianza. Sí, pero ese proceso es distinto en cada proceso de acoso escolar, porque depende la frecuencia del acoso, la intensidad y la propia resiliencia del que sufre el acoso escolar. Con lo cual, él siempre va a estar per se en el proceso ese desequilibrio, pero puede durar 2 semanas, puede durar 6 meses o incluso un año, depende de estas 3 variables. Entonces voy a repetir, para que quede muy claro, cualquier forma de maltrato, que es cualquier conducta que haga daño, que se produzca en cualquier espacio del centro escolar, que sea entre iguales y que sea reiterado, o sea, que ocurra 3 o más veces. Ya eso, por definición, ya es acoso escolar. Diga lo que diga el centro escolar o diga lo que diga el padre del que acosa o la madre. Porque entendamos que el peligro del acoso es cuando un niño, al sufrir reiteradas veces el maltrato, llega a un punto de indefensión aprendida. Y eso es muy peligroso. El niño y la niña están aprendiendo a sentirse indefensos. Y eso les genera un daño profundo, tanto en lo emocional como en lo psicológico, que puede incluso llegar al pensamiento suicida, a las autolesiones o al estrés postraumático. Fíjate que estamos hablando aquí ya de cuadros psicológicos. La indefensión aprendida que puede generar efectivamente en un cuadro de la afectación del estado de ánimo, lo que llamamos depresión, con sus tres incidencias: irritabilidad, disminución de la motivación y disminución de la autoestima. Estamos hablando de un problema que no es menor. Es un tema amplio, lo suficientemente grave como para que yo me calle y de paso a mis queridos compañeros. Meli, adelante. Buenas tardes, Enrique. A ver, a mí el tema de hoy especialmente me llama mucho la atención porque mi hijo tuvo ese acoso escolar. Yo lo desconocía, no tenía ni idea. Cuando yo me enteré, ya él era un poco mayor. Me enteré un poco ahí casi a escondida. Yo quise hablar con el director. Él se negó por todo lo que pude, pero fui a hablar con él, con el director. Le dije lo que pasaba, la situación y tal. Y bueno, la actitud que tomó el director fue de llamar a esos niños, ¿no?, con los que pues le hacían ese maltrato a mi hijo. Y mi hijo a día de hoy todavía me recrimina el que yo fuese a hablar con el director, porque eso después tuvo sus consecuencias de esos niños hacia él, que eso es lo que él temía. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso puede perjudicar en su día de hoy y hasta qué punto realmente eso en el colegio se controla, porque se entiende que el director es la máxima autoridad que hay en un colegio. El director toma la acción que cree conveniente, después que eso tenga aún unas consecuencias peor, yo eso la verdad es que no logro entenderlo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo sí te pregunto, si realmente ese acoso que tuvo mi hijo, eso le puede perjudicar en su día de hoy, ya de 24 años. Pero yo me pregunto si eso le ha podido a él influir en su carácter de día de hoy. Pues Meli, eso sin ninguna duda. Si un niño llega a ese límite de que entra en un proceso de indefensión aprendida, eso ya genera una huella emocional. Desde ahí depende también el cómo se afronte, si desde ahí el niño o niña se le da una serie de herramientas de abordaje, una serie de herramientas para que supere esa indefensión aprendida, una serie de herramientas de asertividad para que aprenda que la actitud pasivo-inhibida, que es a la que lleva el acoso a un niño niña, o sea, que el que se siente pues como indefenso, pasivo, con falta de herramientas para afrontar un conflicto,
con lo cual depende también de ese proceso posterior. En cuanto a la actuación en el proceso del acoso, hoy día el sistema hoy día no está preparado. Ya sé que suena muy, muy duro decirlo, pero hoy día el sistema se protege a sí mismo. De hecho, la persona encargada de que se abra el protocolo de actuación, que por ley debe abrirlo, es el director o directora. O sea que si se niega o si lo minimiza o si piensa que el hecho de abrirlo va a ser un desprestigio para el colegio, pues seguramente no lo va a abrir. O lo va a abrir si es un caso muy grave y si la familia presiona pues, con todo tipo de pruebas documentales, como partes de lesiones, como informes periciales, etcétera. Pero claro, lo que tú cuentas, Meli, de que el director llama a los acosadores para recriminarles, no es la manera de hacerlo, porque de esa manera lo que hace es que pone a tu hijo en el punto de mira del grupo, con lo cual puedes generar incluso represalias. Entonces, la manera de hacerlo correcta es que se hable con las familias de los acosadores, que se hable con la familia de la víctima, que la víctima se la proteja de forma que sienta que está dentro de un espacio seguro y que al victimario o a los victimarios sí o sí se les haga una sanción que sea más reeducativa que punitiva. O sea, la expulsión del centro no funciona, porque incluso puede ser el que ese niño lo esté provocando porque está más a gusto en su casa jugando con la PlayStation sin control parental. De manera que cuando haya un caso de acoso y el proceso diga que es cierto, se confirme, es muy importante el que se proteja a la víctima y también que se sancione al victimario de forma reeducativa. Porque cuando hacemos eso, hacemos dos cosas. Uno, que el que acosa vea que hay consecuencias inmediatas y firmes y que el propio grupo de iguales ve que no se permite el maltrato. Porque intentamos también algo más, que cualquier proceso de acoso es un proceso sumatorio. Y el proceso, al ser sumatorio, lo es tanto en el propio proceso del maltrato vis a vis como en el proceso grupal. O sea, si los observadores ven que ese maltrato es impune, normalmente se van a unir al proceso de maltrato porque es más cómodo estar dentro del grupo. Como digo, una, el que se proteja a la víctima. Dos, el que se sancione en forma reeducativa al victimario. Y tres, el que se sensibilice en el propio aula o en el propio entorno. Son las tres cosas que hay que hacer si se actúa correctamente. Y, por supuesto, que se abra el protocolo, que el centro, por ley, está obligado a abrirlo cuando hay indicios de que haya maltrato reiterado. Ok. De acuerdo. Muchas gracias, Enrique. Muy bien, perfecto. Luis, adelante, compañero. Sí, Enrique, antes, cuando empezaste a hablar de la definición un poco de acoso y tal, dijiste la palabra de entre iguales. Quiere decir, yo entiendo que si la conducta va, por ejemplo, de un profesor a un alumno, no lo estamos llamando acoso, lo estamos llamando de otra manera. Sí, porque el propio proceso de ese maltrato es distinto. Si el profesor es el que contribuye, porque igual le pone en ridículo ante el grupo, porque o si pasa algo, interviene mal, pero es un adulto, con lo cual ya no entraría dentro de ese proceso que es más educativo administrativo, porque es un adulto el que maltrata a un menor, con lo cual se podría denunciar a ese adulto vía policial. Porque también pasa algo que es en cuanto a la edad. Como el maltrato escolar, si el que lo comete tiene menos de 14 años, no es imputable penalmente, el proceso de ese protocolo va a ser un proceso educativo administrativo. De manera que es el protocolo el que en principio tiene que hacer la acción. Incluso el centro tiene un reglamento también que ya le sirve como de guía de que es una falta leve o grave, muy grave, y una serie de consecuencias que el centro no aplica, ¿no? Cuando en caso de acoso generalmente. Pero en el caso de que sea el adulto el que contribuya al acoso o el que acose directamente, se podría denunciar por la vía educativa, con un escrito al propio centro escolar, incluso por una denuncia administrativa
inspección educativa, pero realmente el concepto de acoso escolar es cuando es entre iguales. Sería un acoso, sería un maltrato, pero la forma de abordarlo sería distinta. Es cierto que ese acoso ocurre dentro del colegio, con lo cual se podría entender que es acoso escolar. Pero el concepto entre iguales es lo que marcaría esa diferencia. Pero no quiere decir que eso sea impune, ni mucho menos. De hecho, por cierto corporativismo a veces, pues ese maltrato se tapa incluso más, ¿no? Porque, bueno, el profesor puede ser el jefe de estudios, puede ser amigo del director, puede ser el director, en fin. Y es también difícil demostrar que haya ese maltrato por parte del profesor o por parte del adulto, ¿no? Pero es cierto que esa pregunta sí se hace muchas veces, porque no es lo más común, pero ocurre a veces. O bien que es el que maltrata en forma directa o el que contribuye en cierta manera, o bien para poner en el foco del grupo a un chico o chica porque le dejen ridículo, porque, en fin, porque haga una broma de mal gusto, o bien porque haga dejación de funciones viendo que ocurra, pero no interviene. Entonces es cierto que esa pregunta que haces suele ser recurrente por eso, porque no es que sea lo más frecuente, pero a veces pasa. Sí, y referente ya al tema, al acoso, tú con la experiencia que tienes, es decir, ¿cómo es la reacción de los padres del maltratador, ¿no? Y digámoslo así, como unas líneas generales de conducta de esa familia, de esos padres, y del maltratado. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo actúan? ¿Cómo reaccionan al respecto? El contexto suele ser este. El padre de la víctima obviamente se pone de parte de su hijo y lo hace para protegerle de ese maltrato, porque está percibiendo ya una serie de señales de alerta, pues que pueden ser tanto la actitud de su hijo, pues como lesiones físicas, pues como que le roban algo en el colegio, como que su hijo tiene ciertas actitudes pues que ya indican que algo ocurre, pues que tenga pesadillas, el que antes de ir al colegio tenga un poco de ansiedad, en fin, hay una serie de señales de alerta. Pero a la contra, el padre del victimario normalmente no suele hacer lo mismo. En 9 de cada 10 casos, y esto es algo muy importante decirlo, el que acosa se queda impune, bien porque no se aplica el protocolo, bien porque es difícil demostrarlo, bien porque es más sencillo o fácil el que se marche la víctima a otro colegio antes que hacer una sanción a ese victimario, porque eso requiere también cierto enfrentamiento con los padres del chico que lo hace. Entonces, al final, la forma de abordar el problema tiene una falla, que es que hay cierta tendencia a pensar que si los padres del que hace acoso no lo permiten, no se puede sancionar a ese niño. Pero eso es mentira, porque en cualquier colegio hay un reglamento y en el caso que un padre lleva a su hijo a un colegio, ya sabe si es un colegio laico, si es religioso, si es más estricto, si es bilingüe, lo sabe de entrada y sabe que hay un reglamento que ha hecho el consejo escolar y que se aprueba. De forma que un padre o una madre no tiene ninguna capacidad de negarse a que el centro educativo aplique ese reglamento sancionador, que, insisto, siempre va a ser mejor el que sea reeducativo más que punitivo, a su hijo, porque el padre no manda en el colegio, ¿vale? Esto es importante decirlo porque a veces nos encontramos con el problema de, pero es que como el padre o madre no acepta que su hijo vaya al colegio una hora antes para hacer labores de limpieza, pues entonces no puede ir porque se enfrenta. No, pero es que el centro escolar tiene la obligación de que sea un espacio seguro y tiene un reglamento que se aprueba en consejo escolar y lo tiene que aplicar. De hecho, hay algo muy importante que no se dice muchas veces, que es que el acoso escolar per se considera como falta muy grave, muy grave. Y en cualquier reglamento ya especifica con cierta flexibilidad, es cierto, el que se aplicaría si es leve, si es grave o si es muy grave. Con lo cual, el centro tiene la capacidad de sancionar a ese niño o niña, incluso por su propio bien. Porque si no, ese niño está aprendiendo que la violencia es rentable y seguramente, si ve que lo hace y le da un beneficio, lo hará más adelante con su pareja, lo hará más adelante en el trabajo, porque está normalizando que la violencia es rentable. Por eso es un problema también bastante profundo, que es más allá
de lo que ocurre en el colegio. Decía antes Meli, el que su hijo con su edad, si puede tener aún ciertas heridas del pasado, pues obviamente influye. De hecho, tenemos a veces casos de chicos jóvenes, pues con 20 años, 25 años, que tienen problemas muy graves en cuanto en el día a día, porque siguen arrastrando ese rol de víctima y esa indefensión aprendida y ese continuo estado de alerta que les impide hacer relaciones sociales de una forma sana. O sea, que estamos hablando de algo que es mucho más profundo de lo que parece y yo creo que el que no se aborda hoy día desde lo educativo como se debería. Gracias, Enrique. Nada. Muy bien. Enrique, dos preguntas que yo te quiero hacer. Si la primera es cómo anda nuestra comunidad autónoma y nuestro país en cuanto a casos de acoso comparándolo con otros países, y si nuestros directores y nuestros profesores, que es una parte, no la única de la comunidad educativa, tienen la formación suficiente sobre cómo tienen que comportarse conforme a ese protocolo en un caso de acoso escolar. Pues la respuesta sería muy clara de esta forma, Javier. Si en una casa tenemos un protocolo de incendios, ¿vale? Está pensado cuando la casa ya se incendia, ¿verdad? O sea, si hay un fuego, el cómo hay que salir, el que la puerta cuando hay fuego dentro no se abre porque entra oxígeno, el que no usemos materiales inflamables, etcétera, etcétera. Es una manera de saber qué hacer cuando ya ha ocurrido. Pues eso mismo pasa en los colegios, que hay un protocolo de actuación que es cuando ya ese maltrato es evidente, incluso muy grave. De forma que es necesaria una formación preventiva, por supuesto, y también el que haya un control externo, porque el colegio no puede ser el juez y parte del proceso en cualquier caso de acoso, porque el centro obviamente va a mirar más por su prestigio que por la seguridad de un niño, con lo cual el paso 1 es que falte formación para ese profesorado, ¿no? 1. 2, que haya un marco administrativo que sea más allá de un protocolo de incendios, que es lo que hay hoy. Y 3, que haya un control externo a ese proceso interno para que esos casos de acoso no se queden ocultos, no se minimicen, o que al final pasa lo que pasa, que el propio centro educativo, cuando abre el protocolo, que lo hace a lo mejor 2 veces de cada 10, y es por la existencia de la familia, que ese protocolo al final no llegue sesgado a inspección educativa, porque obviamente, como no hay control externo, el propio cumplimiento del protocolo puede omitir pruebas documentales de parte de lesiones o incluso minimizarlo. Entonces, hay como 3 puntos importantes, Javier. Uno sería la prevención y una formación al profesorado, pero una formación que sea real, no que sea un manual o que sea un protocolo. O sea, el proceso no es el que a un profesor se le enseñe el cómo cumplimenta un protocolo. No, es el qué hacer para no llegar a ese punto. Y el que el protocolo sea mucho más claro, sea mucho más operativo, sea mucho más eficiente y el que el sistema aporte recursos para ello. Y en esto pongo un ejemplo. Si un niño es víctima severa de acoso que ya necesita atención psicológica, pues es probable que a esa familia, a ese niño, no le den la cita hasta dentro de 3 meses. Y si se la consiguen dar a los 3 meses, a los 2 o a los 4 o 5, es con frecuencia mensual. Pero eso es desconocer el problema, porque cuando un niño o niña ya está en un proceso de indefensión aprendida, ya está en peligro. O sea, ya cualquier suceso de especial intensidad puede ser un clic, que ese vaso rebose y ya ese niño tenga incluso la intención de autolesionarse o incluso de suicidarse. O sea, que en el caso, el que un niño ya esté en ese proceso, el proceso de intervención debe ser rápido y muy urgente. Claro, si esperamos 2 meses a la cita, 3 meses, pues obviamente al final pasa lo que pasa, pues que pasan cosas dramáticas, ¿no? Y en cuanto a la incidencia, Enrique, ¿tienes algunos datos? ¿Manejas algunos datos? Sí. En los últimos 10 años se han hecho, así que yo calcule, pues como 7 u 8 estudios de incidencia. Los ha hecho UNICEF, los ha hecho Save the Children, los ha hecho Amnistía Internacional, lo ha hecho la Fundación ANAR, lo ha hecho Bullying Sin Fronteras. Si hacemos una media en cuanto a los estudios, que yo siempre miro más los de fuera que los de dentro, porque los de dentro muchas veces son parciales o
tienen ciertos intereses ocultos por quien lo hace, etcétera. Si hacemos una media, en cuanto a la incidencia general de España, está en que 1 de cada 5 niños hoy día sufre acoso escolar en España. Si eso lo extrapolamos a la población educativa, hablamos de alrededor de unos 2 millones de niños y niñas que hoy día sufren acoso. Sin embargo, desde lo público nos suelen decir que la situación mejora, que son pocas decenas los casos graves, ¿no? Entonces, hay una manipulación en cuanto a datos, porque obviamente el sistema pues le cuesta aceptar que el sistema, el que no funciona y que deja al niño víctima en una completa indefensión. Y esto es así. Entonces, cuando un político, un responsable educativo nos dice que se están haciendo cosas, que incluso esta última iniciativa del coordinador, que creo que se llama del bienestar, etcétera, al final es un parche más que ponen, porque si no hay formación, si ese coordinador también es un miembro del profesorado, que es parte también del propio colegio, y si no hay formación y si el protocolo no funciona, pues al final es poner un parche, pero que eso al final no se arregla. Entonces, por eso decía que el problema tiene varias aristas, pero si me voy solamente a una, diría que se modifique el protocolo de actuación, porque eso va a ser algo mucho más rápido de hacer, más sencillo. ¿Por qué? Porque si uno lee el protocolo, dice algo que es algo muy dañino, que dice que sea confidencial. O sea, que el propio proceso, el protocolo, el que sea confidencial. Pero no especifica que lo sea para todo el mundo, excepto para la familia de la víctima o el victimario, porque tienen derecho a saber qué ocurre. De manera, el centro educativo se escuda en esa confidencialidad y no da ninguna información a la familia, que está ciega, no sabe si se abrió realmente o no, no sabe si se envió a inspección, no sabe si aportó todas las pruebas, con lo cual eso se invisibiliza. De forma que para mí el primer paso urgente, que es algo rápido de hacer, incluso que no requiere recursos económicos y tal, el que se modifique esa palabra que dice que sea confidencial, excepto para las familias que están implicadas, que tienen derecho a ver y a documentar si el colegio realmente lo ha abierto y se aportan las pruebas y si lo envía a inspección. O sea, es el punto y día más importante urgente sería ese, más el de la formación, más el protocolo, pues que sea más preciso, que haya recursos en el propio proceso. Realmente los datos que se manejan por instituciones internacionales que son externas a nosotros nos muestran un problema grande. Son 2 millones de niños y niñas que están en este proceso. Meli, adelante, compañera. Mira, Javier, Enrique, yo quería preguntar, a ver, porque sabemos que siempre ha existido lo típico, que unos niños se han metido con otros en el colegio. Es decir, yo de pequeña, a mí me decían Mary Poppins. Y eso, no sé, todavía a día de hoy, y ya no lo sabré, lógicamente, yo no sabía con qué intención me lo decía, pero a mí me llegaba como que se metían conmigo y eso se me ha quedado a mí ahí marcado. Pero vamos, yo nunca lo he entendido como bullying ni ninguna historia, pero sí es verdad que siempre sabemos que ha habido niños que se han metido con otros niños. Entonces, ¿en dónde ha evolucionado? ¿Qué es lo que ha sucedido para que ese meterse siempre unos niños con otros haya trascendido al punto de hoy en el que estamos hablando de que 2 millones de niños están siendo afectados por ese acoso escolar? Es decir, ¿dónde ha habido ese cambio tan brutal que pasa de meterse unos con otros, que bueno, pues siempre estaba ahí el que era más sensible, el que le afectaban más las cosas y a él le atacaba, a día de hoy que sea, pues que un niño pueda pensar incluso en el suicidio? ¿Dónde ha habido ese cambio tan brutal? ¿Qué ha sucedido? Siempre suelo poner 3 cosas. Una, el que en los últimos, pues quizás 20 años ha habido una pérdida de autoridad del adulto, del padre o la madre o incluso del profesor. Sería una, ¿no? Yo recuerdo en el colegio que en el caso que un profesor, porque he hecho algo en el colegio, avisa a mi padre, yo estaba con el miedo de que el profesor me castigue, pero en casa también. Entonces, en casa incluso el padre o la madre decían,
Pues te ha hecho eso, profesor. Pues ahora está sin salir 2 semanas, ¿no? Pero ahora pasa lo contrario. A veces el padre o madre se pone de parte del niño o niña y se pone incluso en contra del profesor. O sea, hay una pérdida en cuanto a esa autoridad, ¿vale? Con lo cual eso era antes un freno, ¿no? Cierto freno que hoy día no existe. O si existe, existe muy poco. 2, en que hoy día se banaliza la violencia, porque un niño tiene acceso con el teléfono móvil, con internet, a cualquier contenido violento, e incluso lo banaliza, incluso llega a considerar que es incluso rentable ser violento. Pues tanto en un videojuego, como si atropellas a un anciano te dan 100 puntos, en el TikTok pues ven vídeos a veces pues con bromas pesadas, que hay maltrato, pero se ríen porque lo ven tal. Entonces, con lo cual es como un segundo punto en cuanto a ese cambio de la percepción. Y hay un tercer cambio que sería el ciberacoso escolar, que es que hoy día ya no solamente lo que ocurre dentro del aula, que sería, si le ponemos una cifra, pues 5, 7, o sea, no, sería 7/5, o sea, 7 horas, 5 días, ¿no? Que es el tiempo que está un niño en el colegio. Entonces, ese maltrato vis a vis sería ahí. Pero el ciberacoso al final lo convierte en 24/7, que ese niño o niña puede sufrir maltrato cualquier día de la semana y a cualquier hora, por medio del TikTok, de Instagram, del WhatsApp, del ordenador, etcétera, etcétera. Entonces, son como los 3 parámetros que en los últimos 20 años hay un cambio importante. Es cierto que hay cierta ventaja también, por otro lado, que es que hoy día sí se percibe, al menos socialmente, el que es un problema muy grave. Entonces, hoy día sí hay estudios pues, que dicen, por ejemplo, que si un niño sufre acoso escolar pero no lo resuelve, tiene 4 veces, el 40% más posibilidades de sufrir ansiedad y depresión de adulto. Y a la contra también hay estudios que dicen que si un niño acosa a otro y si no recibe una reeducación, 1 de cada 4 suele cometer un delito antes de los 21 años. De forma que hay, por un lado, digamos, ese empeoramiento en el proceso del maltrato, pero por otro también hay más conciencia social. Lo que falta es justo en el centro que haya un contexto legal y un contexto sanitario y un contexto administrativo que pueda abordar el problema. ¿Tú crees entonces, Enrique, que se podría aún hacer muchas más cosas para que, pues bueno, pues para paliar tanta violencia como hay, ¿no? No sé si quizás a nivel estatal, a nivel de conciencia del profesorado en cuanto a actuación. ¿Tú crees que aún se podrían hacer muchas más cosas de las que se hacen? Pues sin ninguna duda. De hecho, nuestra asociación tiene un plan nacional creado por nosotros que funciona y es un plan integral y que es incluso un plan medible que mide en el centro la incidencia en la preintervención y en la posintervención para medir el impacto. Es un plan nacional que AEPAE ya lo ha implementado en 132 colegios y a unos 35.000 estudiantes y que disminuye en un 56% en la incidencia general y en un 95% en la incidencia en víctimas severas. Desde AEPAE estamos ofreciendo a los poderes públicos que apliquen este plan nacional. Hasta ahora lo aplicamos de una forma, pues digamos, más a demanda, por una concejalía, por un ayuntamiento, porque una marca pues hace una campaña y aporta recursos para que se pueda intervenir en un colegio, pero obviamente es que se puede hacer mucho en cuanto a la prevención y en cuanto a la intervención, que eso es algo también muy importante, Meli, que es cuando intervenimos en un colegio no basta solamente con prevenir, no basta solamente eso, sino hay que medir si ya ocurre acoso en ese centro, en ese momento, y hay que intervenir con las víctimas que ya están en rojo, o sea, que ya tienen daño emocional. Entonces, si no hacemos las dos cosas, la prevención por un lado, la medición por otro, más la intervención con los niños que ya en ese momento lo sufren, si no hacemos eso, al final es hacer una prevención y es hacer un brindis al sol. Ok, muchas gracias. Luis Aniza, adelante. Sí, Enrique, en la relación de actividades que llevabas a cabo y demás, he leído 2 veces la palabra coaching infantil, coaching juvenil, ¿no?
bueno, que te dedicas a ello. Yo no sé si eso será parte de ese programa interventivo del que tú estás hablando ahora, que ponéis en marcha a través de las asociaciones, o es una actividad, digamos, paralela. ¿Cómo lleváis eso, el tema del coaching? Sí, bueno, yo hago coaching infantil Ujú. o en el curso de herramientas, pues en esa metodología nuestra, aparte uso más herramientas pues que yo conozco por 30 años también de ser profesor, ¿no? Pero al hablar de coach, el coaching lo enfocamos como aportar una serie de herramientas de asertividad a esos niños. De hecho, cuando hacemos la medición previa y el test EVAE, que es un test que mide la frecuencia del acoso, la intensidad y el daño, cuando ya nos da en rojo a una serie de niños, es que ya están en peligro, en que ya hay que intervenir rápidamente, se les imparte un taller específico de habilidades asertivas, que sería, en cierta forma, coaching, porque le estás aportando una serie de herramientas que son de asertividad, tanto físicas como verbales, como de autoprotección, que lo que están haciendo es sacarles de esa indefensión aprendida, o sea, de esa pasividad e inhibición, de ese punto les está llevando a la asertividad, que no es la agresividad, sino es el punto intermedio, de forma que ese niño no sepa que puede, que sienta que puede, porque ya tiene herramientas para enfrentar y abordar ese proceso previo de indefensión. Entonces, sí hacemos coaching en el sentido de aportar una serie de herramientas, digamos, son como de empoderamiento en este caso, para que salgan de esa actitud de pasividad, inhibición y de indefensión. Entonces, sí hacemos coaching, si usamos el término en forma de un entrenamiento para dar una serie de herramientas y os puedo decir, bueno, pues la experiencia de AEPAE es tan buena porque tenemos firmados convenios con 7 universidades, que incluso los psicólogos vienen a estos cursos para aprender qué hacemos con las víctimas a la hora de hacer una intervención terapéutica a darle una serie de herramientas para que superen ese proceso de indefensión. Muchas gracias. Enrique, vamos a ponernos en un caso que, por desgracia, no es un caso hipotético. Tú, de hecho, conocerás muchos. Unos padres que empiezan a observar en su niño o niña una serie de cambios. Está mucho más retraído, empieza las notas, el rendimiento académico empieza a bajar, menos comunicativo, más irritable, no quiere ir al colegio, tiene unas dificultades enormes. La madre entonces habla con el niño se abre, le dice que está siendo objeto de acoso y la madre o el padre o ambos piden una cita con el tutor, con el director, ponen el problema, pero minimiza lo que es el problema, que son cosas de chicos, que ya se resolverá y tal. Si los padres, aunque los padres insistan, si el centro escolar se sigue, no voy a decir negando, sino minimizando lo que es la cuestión, ¿qué herramientas tienen los padres para que el niño o la niña empiece a ser atendido convenientemente, que no sea sacarlo de ese centro escolar para poder meterlo en el otro? Ajá. El proceso, Javier, empieza, como tú has dicho antes muy bien, el que cuando un padre o madre percibe ciertas señales de alerta, en el que la primera más importante es un cambio en el comportamiento normal de su hijo o hija. Por ejemplo, si su hijo normalmente es muy proactivo, es muy activo, pero de pronto se vuelve triste, se vuelve poco comunicativo, se encierra en su cuarto, etcétera, lo es. O al contrario, si su hijo suele ser más tranquilo, un poco más tímido, pero de pronto se muestra ansioso, se muestra nervioso, pues obviamente es una primera señal. Luego hay una serie de señales que van casi en cascada, ¿no? Que si hay tiempo también las puedo comentar. Entonces, cuando un padre o madre percibe señales de alerta o bien el niño comunica algo previamente, es muy importante que se documente, porque la carga de la prueba recae, por desgracia, en la familia de la víctima.
De manera que el padre o madre debe sentarse, como tú bien has dicho, con su hijo o hija, el que le cuente qué ocurre, desde cuándo le ocurre, quién o quiénes se lo hacen, en qué lugares, si se lo ha comunicado o no al profesor. Y eso es muy importante, Javier, que lo escriba de forma cronológica. ¿Por qué digo esto? Porque el centro por defecto va a decir que eso son cosas de niños, que ha pasado una vez nada más, pero vuelva al principio, que cuando ese maltrato es reiterado y ocurre 3 o más veces, empieza a ser algo sistemático, ya sea acoso escolar, diga el centro lo que diga. De ahí la importancia de que se escriba en forma cronológica y se perciban que esos sucesos de maltrato no ha sido una vez, sino que es algo reiterado. De ahí, por supuesto, si hubiese cualquier prueba más, pues como un parte de lesiones del pediatra, como un informe del psicólogo, etcétera. En fin, cualquier prueba que se aporte también, porque es una manera de presionar, ya sé que suena feo decirlo así, ¿no? Pero sí, es de presionar al centro para que se lo tome en serio y para que abra el protocolo. Ya sé que el protocolo al final no es garantía de nada, o al menos sí lo es, pero de muy poco. Pero al menos sí obliga a seguir una serie de pasos en el proceso, de investigar, de confirmar, de hablar con las familias, de hacer las 3 cosas que dije antes que no se hacen, que sería proteger a la víctima, que sería sancionar al victimario y sería sensibilizar en el aula. Desde ahí, en el caso que el padre o madre haga el escrito, que lo presente en el registro del colegio para que quede constancia, o sea, que lleve 2 copias, que una la entregue, se la sellen con la fecha de entrada y el que en el que ese escrito ya diga que se solicita la apertura del protocolo de acuerdo con la situación comentada anteriormente de maltrato reiterado. Entonces, el director o directora tiene la obligación de abrir protocolo. Si no ocurre, se pediría una cita con el director o directora que en teoría ya va a tener la copia de ese escrito entregado en registro y desde ahí se le dice, se comunica que se abra el protocolo. El centro por ley no puede negarse a abrirlo y más cuando hay ya pruebas documentales de que existe un maltrato reiterado. Si se niega a abrirlo, pues que ocurre muchas veces, hay una segunda instancia que sería la comunicación con inspección educativa, que ahí también sería pues con todas las pruebas documentales, tanto con esa cronología y cualquier prueba existente más, parte de lesiones, informe pericial del psicólogo, en fin, incluso pruebas de un pantallazo del teléfono, etcétera, etcétera. Si después de eso, que pasa muchas veces, tampoco hay solución, como tú decías, que al final la familia, al chocarse con esas barreras administrativas, burocráticas, su opción primera es un cambio de colegio porque es la vía más rápida de que a su hijo dejen de maltratarle, se podría ir ya por denuncia, por vía civil, incluso por vía penal, si se pudiesen demostrar que hubiese daños psicológicos que estuviesen contrastados con algún tipo de informe pericial. Entonces, ese sería el proceso, digamos, el que una familia debe hacer. El que ocurre, 9 de cada 10 casos, Javier, el proceso llega a ese punto. Muchas veces no hay denuncia porque el padre o madre consigue cambiar a su hijo o hija de colegio y, en principio, se puede solucionar el problema. Hay un segundo problema que a veces el centro de origen, como no reconoce ese acoso, el que un padre o madre pueda motivar el traslado por ese motivo, no tiene ese motivo. Con lo cual, si la familia tiene pocos recursos, pues un cambio de un público a un público no es tan fácil si no hay una motivación, bien sea familiar, bien sea laboral, etcétera, etcétera. Con lo cual, a veces opta por un cambio a un colegio pues que sea concertado o incluso a un privado, si se lo puede permitir. Hay un problema para que se vea que el propio sistema hace aguas por todos lados, que es que en el caso que un padre o madre ese maltrato ocurra en el curso, por ejemplo, a mitad de curso no puede hacer el cambio, vea que su hijo sigue sufriendo maltrato y el centro no hace lo que debe y diga, bueno, pues mientras el centro no proteja a mi hijo no va al colegio. El sistema, el colegio, puede denunciar a ese padre o madre por absentismo escolar, por no llevar a su hijo al colegio para protegerle. Entonces, es para que se vea el
el sistema que tiene una serie, digamos, de actitudes, una serie pues de reglas, normas que al final revictimizan a ese niño y a su familia. Nos queda muchísimo trabajo por hacer y a nuestros dirigentes y al sistema educativo en general y a las familias que son parte de este sistema educativo. Nos queda muchísimo trabajo por hacer, ¿verdad, queridísimo Enrique? Bueno, nos queda mucho, Javier, pero lo increíble es que si ya hay constancia de la incidencia por los estudios ajenos a lo público, ya la hay pues eso, más de 8 estudios. Si ya hay constancia de estudios que indican que el daño que se produce en las víctimas es muy grave, pero no solamente presente, sino a futuro, a EPAE le resulta un poco lamentable, un poco increíble el que, sabiendo eso, que hace años no se sabía, que no se implemente un sistema o un método, una estructura para que se pueda hacer prevención e intervención. Hace unos meses, AEPAE presentó una serie de medidas en el Parlamento andaluz, porque el partido político intentó hacer una PNL, una proposición no de ley, y entonces llamó a varias asociaciones. Yo estuve en esa reunión, presenté una serie de medidas, incluso un plan piloto, y eso quedó en el aire. Pero bueno, pero también te puedo decir que he estado en la Asamblea de Madrid y al principio todo muy bien, pero luego no hay ninguna acción. Entonces, hay algo muy importante, Javier, que es que los dirigentes sean conscientes de esto. Si el sistema educativo obliga por ley a una enseñanza obligatoria hasta cuarto de la ESO, ¿verdad? Que es obligatorio, ¿vale? Es que no tiene sentido que eso sea obligatorio, pero que no haya medidas de prevención eficaces y de intervención. O sea, hoy día se condena al infierno a las víctimas por un sistema que obliga a la familia que escolariza a su hijo, pero por otro lado hace dejación de funciones. Esto digo porque incluso se podría hacer una denuncia conjunta contra eso, como presión para, uno, que se implemente una ley específica de acoso escolar, el que se aporten recursos para la prevención y para la asistencia. Y tres, que se aplique un marco legal también en el que haya consecuencias por vía civil y penal para los adultos que lo permitan. Ya sé que suena a lo mejor duro, sé que suena combativo, además no tiene la intención de generar conflictos, sino lo que intenta es ayudar, pero un cambio no puede hacerse si no se reconoce el problema. Entonces, AEPAE lo que hace es intentar aportar nuestra experiencia, nuestro plan nacional, formar a formadores, incluso ayudar con ciertas metodologías que AEPAE aplica por su experiencia con casi 5.000 víctimas. No tenemos el conocimiento hoy día muy aterrizado de qué es el acoso escolar, el proceso de evolución, el daño que genera, el que se puede hacer y el que se puede implementar. Tenemos eso porque por necesidad lo hemos creado en los últimos 20 años. Entonces, de forma que desde aquí, Javier, si algún dirigente político educativo tiene realmente la intención sincera y profunda de hacer un cambio, AEPAE está a su disposición para prestar ayuda y que se pueda ayudar a esos niños para que no pase, pues por ejemplo, dos frases que siempre suelo citar, ¿no?, en las entrevistas. Una frase de un niño de 7 años que le dice a su madre, dice: mami, ¿cuánto falta para estar con Dios? Un niño con 7 años. O la frase que dice una chica a los 13 años que dice: ya no es tanto que me peguen, que me escupan o el que me excluyan, sino lo que más me duele es ver que a nadie le importa. O sea, ahí yo creo que estas dos frases definen qué es lo que está pasando hoy día con el acoso escolar en España. Bueno, lo que decía también Clint Eastwood, el famoso actor y director de cine, no solo hay que tener cuidado con el mundo que dejamos a nuestros hijos, sino que hay que también tener cuidado con el tipo de hijos que dejamos en nuestro mundo. Enrique Pérez Carrillo, presidente de AEPAE, muchísimas gracias, compañero. Ha sido un placer. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti y a Amelia y a Luisa Miguel por el programa.
Y bueno, desde APAE también intentaremos darle difusión al programa para que se pueda entender un poquito más el que es el acoso escolar y el grave problema que tenemos si no lo abordamos. Muy bien, perfecto. Totalmente. Compañeros, hasta Muy el bien. próximo programa. Saludos. Saludos. Chao. Muchas gracias. Gracias a todos.